Bueno, continuando con el desarrollo de las actividades que veníamos haciendo, en la clase anterior vimos la diferencia entre calor y temperatura. Habíamos visto que el calor era una energía en tránsito, energía que pasa de los cuerpos que están a mayor temperatura a los cuerpos que están a menor temperatura. Eso es el calor. El calor desaparece cuando tenemos dos cuerpos a igual temperatura. ¿Sí? ¿Recuerdan? También es posible eh, entregar calor a un cuerpo a través de de las fuentes de calor, que son las fuentes de calor tienen la particularidad que entregan calor sin disminuir su temperatura, porque lo hacen a partir de un consumo de energía. Consumo de energía, por ejemplo, si se trata de un horno, consume la energía del gas de la red. O por ejemplo, un fósforo entrega calor sin disminuir su temperatura, pero lo hace consumiendo la energía química que le proporciona la combustión de la pólvora. Nos vamos a centrar en esta etapa en la temperatura. La temperatura habíamos dicho que se trataba del índice de agitación molecular, es decir, si un cuerpo tiene mayor temperatura, sus moléculas vibran con mayor intensidad. Si tiene menor temperatura, sus moléculas vibran con menor intensidad. Así es que el índice de agitación molecular es lo que denominamos temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide en grados. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando tenemos nuestros papás nos quieren medir la temperatura corporal, utilizan el termómetro y nos dicen que tenemos, por ejemplo, 36 grados o 37 grados. Es decir, la unidad para medir la temperatura es el grado. Lo cierto es que existen varias unidades. Cada unidad tiene su razón de ser, su origen, y cada unidad está representada por las llamadas escalas termométricas. Existen varias escalas termométricas, hay muchas, pero las más conocidas son tres: la escala centígrada o Celsius, que es la que utilizamos nosotros, la escala Fahrenheit o anglosajona, y la escala Kelvin o absoluta, que es la utilizada en laboratorios. ¿Sí? Escalas termométricas. El instrumento utilizado para medir la temperatura es el termómetro. En este caso, haciendo un poco referencia a lo que habíamos visto en la clase anterior, la temperatura sería la magnitud, la unidad sería el grado, puede ser grado centígrado, Fahrenheit o Kelvin, y el instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Aquí tenemos las tres escalas. Vamos a observar la escala Celsius, que es la más común, la más conocida. La escala Celsius toma como referencia el punto de fusión del hielo. El hielo funde a 0 grados centígrados. El hielo funde a 0 grados centígrados. Es decir, de esta manera se indicaría en el termómetro la temperatura mínima y considera el punto de ebullición del agua para indicar la temperatura más alta, que es 100 grados centígrados. Esta escala, obviamente, de 0 a 100 está dividida en 100 partecitas iguales. Cada una de esas partecitas es el grado centígrado. Esta escala no permite medir valores negativos, es decir, si nosotros nos vamos debajo del 0, vamos a estar leyendo temperaturas, por ejemplo, de menos 10 grados centígrados, menos 15 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, hasta la temperatura más baja posible, que es la de menos 273 grados centígrados, que equivale al 0 de la escala Kelvin, es decir, al 0 absoluto, que vamos a ver inmediatamente. La próxima escala es la escala Fahrenheit o anglosajona. Esta escala tiene para el punto de fusión del hielo 32 grados y para el punto de ebullición del agua
212 grados, es decir, entre la fusión del hielo 32 y la ebullición del agua 212 tenemos una distancia de 180 grados. Es decir, la escala Fahrenheit es una escala que está dividida en 180 grados. En términos de temperatura, la fusión del hielo, 32 grados Fahrenheit, equivale a 0 grados centígrados. Y la ebullición del agua, 212 grados Fahrenheit, equivale a los 100 grados centígrados. Vale decir entonces que el grado Fahrenheit es un poco más chiquito que el grado centígrado, ¿sí? Ya que en la misma distancia térmica, tenemos en la escala Fahrenheit 180 grados, mientras que en la escala centígrado tenemos solamente 100 grados. Al igual que la escala Celsius, la escala Fahrenheit también nos permite medir valores negativos. Por lo tanto, es lógico decir una temperatura de menos 40 grados Fahrenheit. Por último tenemos la escala Kelvin o absoluta. Es una escala que no tiene valores negativos. La escala Kelvin tiene el cero, conocido también como cero absoluto, es la temperatura a la cual se considera que la molécula se queda quieta, es decir, deja de vibrar. Y esto es bastante lógico pensarlo. Si nosotros entendemos que la temperatura es el índice de agitación molecular, dejaríamos de tener temperatura, es decir, tendríamos temperatura cero cuando la molécula deje de moverse. Mientras la molécula se mueva, tenemos temperatura. En esta escala, el hielo funde a 273 grados Kelvin y el agua hierve a 373 grados Kelvin. La mínima temperatura posible es 0 grados Kelvin, que para la escala centígrada resulta ser de menos 273 grados centígrados. Se estima, como dijimos recién, que a 0 grados Kelvin la molécula ya no se mueve. Esta escala es la utilizada en laboratorios. Resulta muy útil poder realizar conversión de escalas, es decir, a una determinada temperatura expresarla en distintas escalas para poder interpretar qué lectura tenemos en cada una de las escalas. Para ello contamos con fórmulas que nos permiten realizar estas conversiones. Por ejemplo, para convertir de escala Celsius a Kelvin, simplemente a la lectura en grados Celsius que tenemos le sumamos 273 y obtenemos la lectura en grados Kelvin. Por ejemplo, si tenemos 63 grados centígrados, para pasar 63 grados centígrados a grados Kelvin, simplemente le sumamos 273. 63 grados centígrados más 273 igual 336 grados Kelvin. Para pasar de Kelvin a Celsius, si de Celsius a Kelvin sumábamos 273, de Kelvin a Celsius restamos 273. Es decir, si tengo una lectura en grados Kelvin y deseo conocer la misma temperatura pero en grados Celsius, simplemente le resto 273 y la obtengo. Por ejemplo, 313 grados Kelvin a grados centígrados, hacemos 313 menos 273 y me da 40 grados centígrados. Vamos a ver ahora cómo convertir de Celsius a Fahrenheit. Estas formulitas tienen sentido en el análisis de las escalas. Nosotros simplemente vamos a recordar cuáles son las formulitas y vamos a ver cómo las aplicamos. Si tengo una lectura en grados centígrados y quiero pasarla a grados Fahrenheit, hacemos la lectura en grados centígrados, multiplico por 9/5, le sumo 32 y me da los grados Fahrenheit. Por ejemplo, 15 grados centígrados a Fahrenheit, hacemos 15 por 9 dividido 5 y a ese resultado le sumo 32 y obtengo 59 grados Fahrenheit. ¿Se entiende? Repito la idea. Si tengo 15 grados centígrados y lo quiero pasar a grados Fahrenheit, hacemos 15
por 9. A ese resultado lo divido por 5 y al resultado obtenido le sumo 32 y me da la lectura en grados Fahrenheit. Yo les recomiendo que ustedes vayan pausando el video y con la calculadora en la mano vayan corroborando esto que yo les digo para verificar que están entendiendo correctamente bien. Vamos a ver ahora cómo hacemos para pasar de Fahrenheit a Celsius. Si tengo una lectura en grados Fahrenheit y quiero pasarla a grados centígrados o grados Celsius, hacemos la lectura en grados Fahrenheit, le resto 32 y a ese resultado lo multiplico por 5 y lo divido por 9. Vamos a un ejemplo. Tengo 72 grados Fahrenheit y quiero pasarlo a grados centígrados. Hacemos 72 menos 32. A ese resultado, observen ustedes que está entre paréntesis. A ese resultado, el resultado de hacer 72 menos 32, lo voy a multiplicar por 5 y al resultado lo divido por 9. Y me tiene que dar el resultado en grados centígrados. Vamos ahora a algunos ejercicios resueltos. Les dejo acá algunos ejercicios como para que ustedes puedan practicar, y luego les dejo algunos ejercicios más sin resolver para que ustedes se entrenen y manejen con mucha habilidad este tema.